Bien, bien, hoy decidí grabarles la clase de la unidad número 2, donde vamos a hablar del pH, ¿sí? Vamos a hablar de los buffers químicos, los buffers fisiológicos, ¿sí? Y vamos a estudiar todo lo que tenga que ver con la regulación del pH, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a desarrollar dentro de esta unidad es qué es el pH. Nosotros lo vamos a definir como un número que nos va a indicar si en una solución predominan protones, ¿sí? U oxidrilos. Si predominan protones, vamos a decir que es un ácido. Si predominan oxidrilos o bases, vamos a decir que es una solución alcalina o base. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el pH? Es un número que nos va a indicar si en la solución predominan protones o oxidrilos dentro de ese sistema. Nosotros ese número nos va a indicar si es una sustancia ácida, básica o neutra. La expresión matemática del pH es el menos logaritmo de la concentración de protones o de oxidrilos. La escala del pH va desde valores de 0 a 14. Los menores a 7 nosotros vamos a decir que son ácidos. Los mayores a 7 alcalinos o básicos, y los iguales a 7 los neutros. La característica de esta escala, nosotros vamos a diversificar, o vamos a decir que a mayor concentración de protones, ¿sí? El número de pH es menor, ¿sí? Entonces, si hay mayor concentración de protones, el número tiene que ser más pequeño, menor a 7, y por ende va a ser más ácido. ¿Sí? A menor concentración de protones, nosotros vamos a decir que deja de ser ácido, entonces se vuelve alcalino. Entonces se va yendo hacia el aumento del pH, entonces el número va a aumentar. Si vamos a esa escala, ustedes van a ver, ¿ven? Esta escala del pH nos muestra que los ácidos son los menores a 7, los alcalinos son mayores a 7, pero nosotros vamos a decir que cuando va aumentando, cuando aumenta, ¿sí? Si siguen el cursor, cuando aumenta la concentración de protones, el número de pH va a disminuir. En cambio, si aumenta el número de pH, la concentración de protones tiene que disminuir y aumentan los oxidrilos. Bien, si nosotros comparamos dos sustancias, una de pH 1 y la otra de pH 5, nosotros vamos a decir que la más ácida es la que tiene el número más pequeño. ¿Por qué? Porque al achicarse el número, tiene mayor concentración de protones. Y el menos ácido es el 5, porque tiene menos concentración de protones y es un número un poco más grande. Lo mismo pasa si yo comparo el 9 con el pH 11. ¿Sí? La que tiene menos concentración de protones es la 11, pero deja de ser ácido para volverse más alcalino. Cuanto más grande es el número de pH, vamos a decir el 11, tiene menos concentración de protones, pero tiene mayor concentración de oxidrilo. Eso lo hace más alcalino, comparándolo con el 9, que es menos alcalino, ¿sí? Pero sigue teniendo concentración de oxidrilo. Bien, para entender esto, miren, acá tienen los pH de los líquidos corporales, las sustancias biológicas. Si nos ponemos a ver eso, nosotros en el cuerpo tenemos, ¿sí? El pH de algunos líquidos, como el jugo gástrico, que lo tenemos en el estómago, tiene un pH de 1 a 2,5. Quiere decir que es ácido. Tiene alta concentración de protones. La orina tiene un pH de 4,5 a 6,5. ¿Sí? Y en vegetarianos puede ser pH 8, o sea que se vuelve ligeramente alcalino. En cambio, la saliva tiene un pH de 6 a 8, el jugo intestinal puede ser de 6 a 8, o sea que puede alterarse. El agua tiene un pH 7 neutro, y la sangre tiene un pH de 7,35 a 7,45. Es ligeramente alcalino. No podemos decir que es neutra.
Para ser neutra tiene que tener un pH de 7 exacto. Bien. Después de ello, vamos a estudiar qué es un ácido y qué es una base o álcalis. ¿Qué son los ácidos para nosotros? Son sustancias que liberan protones. Por ejemplo, el ácido que tenemos en el estómago, que nosotros lo llamamos jugo gástrico. ¿Y qué contiene? Contiene un ácido llamado ácido clorhídrico y se lo abrevia como HCl. Al disociarse ese ácido, ¿sí?, en una solución acuosa, libera protones. El protón es el que está acá con un color rojo, H+. Entonces, cuando los ácidos se disocian y si liberan protones, nosotros vamos a decir que es un ácido. O sea que estamos hablando de una sustancia ácida. En cambio, las bases o álcalis, ¿sí?, son aceptoras de protones o dadoras de oxidrilo. Para poder entender eso, vamos a tener en cuenta al bicarbonato, al ion bicarbonato. ¿Por qué le decimos que esa es una base y no es un ácido? Si nosotros lo estudiamos a fondo, él necesita protones para poder reconstruirse. Si, por ejemplo, el ion bicarbonato está acá como HCO3 negativo, la parte negativa necesita el protón para poder reconstruirse. Entonces acá tenemos el bicarbonato, ¿ven? Este es el bicarbonato, ¿sí? Y este es el protón. Cuando se une el bicarbonato con el protón, va a formar un ácido que nosotros lo llamamos ácido carbónico. Este es el ácido carbónico. ¿Ven? Pero nos estamos dando cuenta que el bicarbonato, para poder transformarse en ese ácido, necesita protones. Entonces, este se comporta como base. Toda sustancia que acepta protones, vamos a decir que son bases o álcalis, como es el bicarbonato. Nosotros cuando tenemos acidez, para neutralizar esa acidez del estómago, necesitamos tomar bicarbonato de sodio, o en algunos casos el basal, el alical. Si ustedes se fijan, ¿sí?, el bicarbonato, ¿sí?, se une al sodio, y el sodio tiene carga positiva, al igual que el protón. Entonces, el bicarbonato más el sodio forma el bicarbonato de sodio y se va a comportar como una base. Toda sustancia que acepta cargas positivas o protones, nosotros vamos a decir que son bases, son alcalinas. Bien, ahí entendimos esa parte. Ahora vamos a estudiar lo que es un buffer. Y un buffer, nosotros vamos a decir que es un sistema que regula el pH y lo mantiene constante, lo mantiene en equilibrio. Bien, esa alteración se da a nivel de la sangre en algunos casos. Y cuando la sangre se altera, como ya saben que el pH normal de la sangre es 7.35 a 7.45, puede alterarse ese pH y causar patologías como acidosis o alcalosis. Son alteraciones del pH. Y ahí tienen mucho que ver los bufferes químicos. Bueno, ¿qué es un buffer químico? ¿Qué es un amortiguador químico? Son sustancias químicas que van a mantener ese pH constante. ¿Pero de qué manera? Tienen la capacidad de combinarse con los protones y de esa manera eliminarlos. Como es el caso de el bicarbonato, que ya lo habíamos nombrado, que aparece como ion bicarbonato, el ion fosfato y algunas proteínas. Lo que hace el buffer químico, ¿sí?, el ion bicarbonato se va a combinar con los protones que están causando el exceso de acidez, ¿sí?, y van a formar el ácido carbónico en el cuerpo. Y ese ácido carbónico luego se va a desdoblar, va a romperse y va a liberar dióxido de carbono y agua. Pero ese es otro proceso. Acá estamos hablando del buffer químico. El buffer químico es una sustancia química que va a combinarse con los protones y va a tratar de eliminarlo y de esa manera regular el pH. En este caso de la sangre. ¿Cuáles son esos buffers químicos? El ion bicarbonato, el ion fosfato y algunas proteínas. Luego existe el otro buffer, que es el buffer fisiológico o amortiguador fisiológico. Dentro de ellos vamos a tener dos.
¿sí? El amortiguador del pulmón, que nosotros le llamamos ventilación pulmonar, y el amortiguador del riñón. Ustedes, para entender esto, hay un mecanismo que hacen los pulmones cuando estamos en acidosis o en alcalosis, ¿sí? Cuando hay un aumento de la concentración de protones, nosotros vamos a decir que estamos en acidosis. Entonces se estimula el centro respiratorio y esto va a causar un aumento de la ventilación pulmonar. Y ahí, ¿qué va a pasar? El exceso de protones va a tender a combinarse con el bicarbonato, que ya lo nombramos como buffer químico. Va a formar el ácido carbónico y este finalmente, con la ayuda de una enzima que está en el pulmón que se llama anhidrasa carbónica, se va a romper ese ácido carbónico y va a liberar dióxido de carbono y agua. ¿Cuándo se produce acidosis? Cuando hay un aumento de la concentración de protones. ¿Sí? Ustedes van a ver en pacientes que consumen alcohol. El alcohol es una sustancia ácida y el exceso va a provocar acidosis. Entonces el paciente lo van a ver que tiene un aumento de la ventilación pulmonar, entonces está hiperventilado. Caso contrario es el descenso de la concentración de protones. Ahí vamos a decir que estamos en una alcalosis. Se vuelve a estimular, ¿sí? Se vuelve a estimular el centro respiratorio, pero desciende la ventilación y al descender provoca un aumento de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, ¿sí? Se vuelve a combinar con el agua y forma el ácido carbónico. Y luego la anhidrasa carbónica rompe ese ácido carbónico, pero lo transforma en protones y bicarbonato. ¿Sí? Y ahí este mecanismo es para, ¿sí? Regular la alcalosis. ¿Cuándo se puede dar? Cuando el paciente tiene vómitos, diarrea, fiebre. Entonces en estos procesos pierde electrolitos, pierde iones y en el vómito pierde protones. ¿Sí? Bien, pierde ácido carbónico, entonces está en una alcalosis. Entonces vamos a ver que el paciente está hipoventilando. Bien, y el amortiguador del riñón hace un proceso más sencillo. Los riñones solamente van a regular la concentración de los protones en los líquidos corporales y los van a excretar. Van a excretar el exceso de ácido o exceso de base en la orina. Cuando estamos en una alcalosis, ¿sí? Yo voy a tratar de excretar la base. En este caso, el exceso de bicarbonato, el exceso de amonio. En el caso que estoy en una acidosis, voy a tratar de eliminar en la orina el exceso de protones. Y de esa manera voy a regularlo. Acá tienen un esquema, ¿sí? Para que vayan dándose cuenta. Cuando estamos en acidosis, el bicarbonato se combina con el protón, se forma el ácido carbónico, la anhidrasa carbónica la rompe o la desdobla en agua y dióxido de carbono. Acá estamos en la ventilación. Caso contrario es si estoy en una alcalosis. Acá desciende la ventilación pulmonar, está hipoventilando, entonces hay un aumento de esto, de dióxido de carbono y agua. Se forma el ácido carbónico, este se desdobla con la anhidrasa carbónica y libera protones y bicarbonato. Es una reacción reversible. Si lo visualizamos acá, acá tenemos un esquemita muy lindo, ¿sí? De el pulmón. ¿Ven? Acá el pulmón utiliza el buffer químico. Cuando él tiene que regular el exceso de protones, el exceso de acidosis, entonces el bicarbonato es el ayudante del pulmón que va disuelto en la sangre. Entonces el bicarbonato se combina con el protón, se forma el ácido carbónico y a nivel del pulmón se rompe, se desdobla en moléculas de agua y dióxido de carbono. Y ahí estoy regulando la acidosis. Interviene el mecanismo de ventilación pulmonar. En cambio, si lo comparamos al riñón, el riñón solamente se encarga de eliminar, ¿sí? El exceso de base o el exceso de protones o ácidos. ¿Sí? Esto es lo que le llamamos mecanismo metabólico. El otro es el mecanismo pulmonar o de ventilación. Y este es un mecanismo metabólico. Cuando excretamos, eliminamos sustancias. ¿Qué podemos excretar? ¿Sí? Amonio, bicarbonato. Eso es para regular la alcalosis. Y vamos a eliminar protones cuando estamos en acidosis.
eso va a nivel de la orina. A nivel pulmonar es regular la concentración de dióxido de carbono. ¿Sí? Espero que hayan entendido y vamos a seguir armando las clases.